Además de torero y apoderado, en los últimos años Raúl Gracia el Tato ha emprendido una nueva faceta dentro del mundo taurino, la de empresario. Cuéntame cómo surge lo de la gestión de Marbella. Nos hemos juntado unos cuantos amigos y compañeros, todos hijos del cuerpo, ¿no? Porque Litri, Fermín Borque, José María Iván, José María Pacheco Guardiola, todos tenemos vinculación taurina y había una ciudad como Marbella, referente turístico español, con 2 plazas de toros construidas y las 2 cerradas, y queríamos aportarle al toreo lo que nos ha dado, ¿no? Y todo lo feliz que me ha hecho y todo lo que me ha regalado en la vida. Yo recuerdo el primer paseillo, el día que se reinauguró la plaza, la emoción que yo sentí ese día, no la sentí hacía muchísimo tiempo. Cuando nos lo comentó, pues a todos nos ilusionó mucho. Primero porque era recuperar una plaza donde llevaba 10 años sin actividad ninguna. Y es como revulsivo, ¿no? Nunca me imaginé que iba a estar en la taquilla de una plaza de toros, porque mi padre lo veía como apoderado o torero, pero ahora se ha querido meter en el mundo de empresario, que me parece estupendo. A mí me tiene ahí hasta de instaladora de moquetas, de vez en cuando. O sea, ahí estamos todo a uno y su hija Pilar también ha estado ahí trabajando con él. Esto tuvimos en la corrida de los Candiles No hay billetes, que la verdad que había pasado 1 año y 2 meses de que se había reinaugurado la plaza y eso fue una cosa bastante emotiva y bastante buena y está teniendo repercusión lo que mi padre y el equipo estamos haciendo, así que súper contenta. Me habla de sus sueños futuros, no sé hasta qué punto los puedo compartir, pero sí, yo sé que a él le encantaría tener más vinculación con la plaza de Zaragoza y es algo que le haría una tremenda ilusión. ¿Te gustaría alguna vez gestionar el coso en Zaragoza, la Misericordia? Bueno, sería cerrar el círculo quizá, ¿no? Volver a mis orígenes, volver a mi hogar. Sí, sin duda me gustaría. Yo creo que todo tiene que ser en su momento y ojalá sea pronto, pero sí, me haría mucha ilusión. Y cuando te llaman para decirte que quieren que seas el pregonero de las fiestas del Pilar, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo te tomas esa llamada? El reconocimiento popular, ¿no? Que supone que vayas a decirles a todos sus paisanos que celebren algo tan nuestro como nuestra fiesta del Pilar fue tremendo. Cuando me llamó, era Luisa Fernanda Rudy, alcaldesa, y de repente me dicen, no, es que queremos pues regalarte el honor más creo que más importante que he tenido en mi vida, ¿no? El reconocimiento más importante. Estaba claro, era un zaragozano arraigado, muy arraigado, como hemos comentado antes, en la tradición, en la Plaza de la Misericordia, que más cosa arraigada en Zaragoza, y además era un torero triunfador. Eso fue tremendo, igual que fue tremendo cómo lo viví. O sea, subirte a ese balcón y ver la Plaza del Pilar a rebosar de gente, yo lo compararía a la corrida de más riesgo que haya tenido en mi vida en cuanto a responsabilidad, ¿no? Yo no he visto imágenes, pero cada vez que vamos a la Plaza del Pilar dice, desde ese balcón yo fui pregonero 1 año de las fiestas del Pilar, lo dice siempre. Es un hervidero de personas. Yo no oía lo que estaba diciendo Luisa Fernanda. Cuando ella de repente presenta al pregonero que estaba yo aquí, se calla todo el mundo, se hace un silencio que se oía hasta una mosca. Yo no sé ni cómo tuve saliva como para empezar a hablar. Que no es muy común, ¿eh? Ha habido pregoneros que no se les ha hecho el silencio, pero bueno, eso es una buena demostración del arraigo que tenía Raúl en Zaragoza. Ese pregón lo hice mano a mano con mi padre. Mi padre le gustaba escribir y era un hombre con cultura taurina y cultura general amplia. Y hicimos el pregón entre los dos, ¿no? Zaragozanas y zaragozanos, aragoneses y forasteros. Aragoneses y forasteros. Quedan inauguradas las fiestas del Pilar. Y hizo toda la plaza. ¡Oh!
¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva Aragón! ¡Y viva Zaragoza y los zaragozanos! Tremendo, tremendo. Fue uno de los días que recuerdo con más emoción de mi vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me emociono yo también. ¡Ay! El reconocimiento de tu gente, ¿no? Ser profeta en tu tierra, que es de las cosas más bonitas que hay. Y en nuestra tierra, Sí. que es más Aunque difícil llevemos todavía. 30 años fuera, pero es nuestra tierra. Y también de alguna forma nos vertebra y nuestro carácter, ¿no? Tú sientes que hay algo del carácter aragonés, que, o sea, Fran habla de ti como un torero que realmente se ha superado a sí mismo constantemente, ¿no? Es que yo creo que los aragoneses no tenemos límites, ¿no? No se nos puede decir no metas la cabeza por ahí, ¿no? Él es cabezón y además, más que cabezón, a lo mejor, pues tiene un enfoque muy único, ¿no? Lo que se propone, él lo consigue. Y tus hijas han sacado algo de ese carácter aragonés porque su madre también es aragonesa. De hecho, os casasteis Sí. en el Pilar, ¿no? Exacto, exacto. Poco tiempo después de esa cornada mítica. Sí, yo solté las muletas el día de antes de casarme, todavía con las grapas puestas de la cornada. Yo me acuerdo perfectamente también de eso, pues claro, es que fue muy próximo a la herida del Pilar y entonces pues iba todavía convaleciente de la lesión, como para haber pretendido torear el sexto toro, ¿no? Había 2000 personas en la Plaza del Pilar ese día esperando para verme, ¿no? Y no sé si fue a la entrada o la salida, es la única vez que yo he ido al órgano del Pilar tocar un paso doble. Yo creo que fue a la salida. Yo creo que la salida, en lugar de hacerla con la tradicional marcha anuncial, pues el órgano acometió un paso doble que sonó diferente, ¿no? En el Pilar, sí. En la memoria de los aficionados quedan las faenas de Sevilla, Zaragoza y muchas otras. Pero también la persona, un apasionado por los toros, íntegro y auténtico, un hombre que deja huella allá donde va. Yo me he sentido uno más y todavía, pues eso, han pasado casi 30 años y todavía hay gente que estuvo aquel año 96 o después la faena del 97 y me la recuerdan y se la han contado a sus hijos y sus hijos firmo muchos autógrafos a muchas chicas jóvenes para sus abuelas. Sé de lo que hablas. En eso tenemos un target parecido. Pero bueno, es bonito, ¿no? Que bueno, pues que haya trascendido, parte de tu obra haya trascendido. Y creo que tengo la suerte de que esa faena en concreto va a estar ahí para mucho tiempo y que pasar a la historia del toreo como un buen torero que con toda la humildad del mundo dio su vida por esta profesión y que lleva el nombre de Aragón por todas las plazas del mundo con todo el orgullo que he podido, también es importante. Pase de pecho ha sido formidable. Ven ustedes cómo ha levantado al público de los asientos. Y me gustaría que se siguiera hablando de mí cuando pasen los años y ya no esté aquí. Así que muchas gracias por la oportunidad que me dais de dejarlo más que escrito, ¿no? Porque esto es para siempre. Esto ya. es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo bonito. Creo que en este caso la televisión pública aragonesa está haciendo una labor tremenda con Aragón y con lo nuestro, que siempre nos ha costado reconocerlo, ¿no? La grandeza que hay en Aragón en tantísimos campos de la vida, ¿no? Y a través, en este caso tuyo, que eres la cara visible, ¿no? Que te intereses por nosotros los aragoneses, creo que te lo tenemos que agradecer y ojalá que te vaya muy bien, que lo sigas haciendo tan bien como lo estás haciendo y que lo disfrutes, que es lo más importante. Lo disfruto mucho y es verdad que hay un gran equipo aquí, un gran equipo detrás de este programa que está haciendo algo por los aragoneses, porque yo al final solo soy la cara visible,
que no se había hecho hasta ahora, que es estar orgullosos de nosotros mismos.